esta vez nosotros somos el grupo número 5 que de la sección 331 de la abogada Indira Raquel Valladares. Nosotros vamos a hablarles sobre la derogada ley de trabajo por hora, el contrato por trabajo por hora. En la presente ley tenía como objetivo el fomentar el empleo digno, mantener los puestos de trabajo y evitar el crecimiento de los índices de desempleo en el país. El trabajo por hora estaba legalmente regulado desde 1974 mediante el decreto de ley número 121, en el cual se aplicaba el salario mínimo y que era factible por medio de la contratación de trabajadores, tanto por hora como por medio tiempo, debiendo reconocérsele y pagársele todos los derechos laborales, y suscribirse por medio de contrato indefinido, como era la norma general desde la perspectiva constitucional y del bloque convencional. La iniciativa surgió como un objetivo de fomentar el empleo digno y evitar el incremento en los índices de desempleo. De los antecedentes legales. Parte de la derogada ley contemplaba que el trabajador contratado con esta modalidad estaba protegido contra el despido injustificado dentro de la duración de un contrato, invocando el artículo 121 del Código de Trabajo. El trabajador, si era por contratado por hora, tenía la facilidad de ser indemnizado por el patrono con el valor que falte para que en el que habían acordado el vencimiento del plazo o la conclusión de la obra. Sin embargo, no se le podía reconocer su antigüedad laboral que le concedía las prestaciones laborales como preaviso, el auxilio de cesantía, vacaciones, 13º y 14º mes. Es por eso mismo que durante la ley estaba vigente, varias empresas como Maquilas y Call Centers aprovechaban esta oportunidad para despedir a sus empleados y contratarlos en esta modalidad, ya que el contrato por hora no tomaba en cuenta la antigüedad laboral y solamente una porción del 13º y 4º mes del salario estaba contemplado. Y sin embargo, aún así era el equivalente al 26% del salario base y el pago de cesantía apenas llegaba al 4%. Con lo anterior, esto se vulneraba los derechos laborales de recibir un salario completo. Dentro de los aspectos legales y el contexto de la derogación de la ley del empleo por hora simplemente se basó en diversos factores, como por ejemplo controversias legales, presiones políticas o sociales, así como consideraciones económicas. Dentro del impacto en las relaciones laborales, la derogación de la ley de empleo por hora probablemente tuvo implicaciones significativas en las relaciones laborales en Honduras. Esta tuvo consecuencias económicas, como la derogación de la ley influyó en la economía hondureña. Esto implicaba analizar los efectos en los costos laborales para la empresa, la tasa de desempleo y la informalidad laboral y otros indicadores económicos relevantes. Ahora, en el caso de los beneficios económicos para los empleadores, tendría que mi siguiente compañera. Muy buenas noches. Mi nombre es Estefany Marineros. Yo le voy a hablar más que todo de, de los aspectos legales y el contexto de derogación del empleo por hora. En este caso, ¿verdad? La derogación de la ley de empleo por hora en Honduras ha generado cambios significativos en las relaciones laborales y la economía del país. Esta derogación, influenciada por factores legales, sociales y económicos, ha impactado tanto a los empleadores como a los trabajadores y se ha basado en disposiciones del Código de Trabajo de Honduras. Según el artículo 70 del Código de Trabajo de Honduras, se establece la duración máxima de la jornada laboral, lo que indica que los empleadores deben respetar los límites legales de horas trabajadas y el pago correspondiente de horas extras. Además, que el artículo 83 del mismo código eh, establece, ¿verdad?, los criterios para el cálculo y pago de salarios, incluyendo el salario mínimo por hora y las disposiciones para el pago de horas extras. En este caso, como impacto en las relaciones laborales, la derogación de la ley de empleo por hora probablemente tuvo implicaciones significativas en las relaciones laborales de Honduras. Como consecuencias económicas, ¿verdad? Tenemos que es fundamental evaluar cómo la derogación de la ley de empleo por hora influyó en la economía hondureña. Esto implica analizar los efectos en los costos laborales para las empresas, la tasa de desempleo, la informalidad laboral y otros indicadores económicos y relevantes. ¿Se me ayuda cambiando la diapositiva? Ok. Como beneficios para empleadores, tenemos la reducción de costos laborales, que es la derogación de la ley de empleo por hora, podría haber reducido los costos laborales de los empleadores al eliminar la obligación de pagar horas extras a los empleados contratados por hora. Esto podría haber resultado en un ahorro significativo para las empresas, especialmente en sectores con una alta proporción de empleados por hora. Para eliminar la obligación de pagar horas extras a los empleados contratados por hora, en concordancia con el artículo 63 del Código de Trabajo, que regula que el pago de horas extras, además, ha proporcionado una mayor flexibilidad en la gestión del personal, permitiendo, ¿verdad?, ajustes más ágiles según las fluctuaciones de la demanda, en línea con el artículo 70 del Código de Trabajo. Por otro lado, si me cambia la diapositiva. Ok. Por el otro lado, los beneficios para los trabajadores. Tenemos lo que es como primera parte la estabilidad laboral, que la derogación de la ley de empleo por hora podría haber brindado a los trabajadores una mayor estabilidad laboral. Al eliminar la incertidumbre asociada con los contratos por horas, esto habría permitido a los trabajadores planificar mejor sus finanzas y sus vidas personales,
al tener horarios de trabajo más predecibles y la posibilidad de obtener contratos a tiempo completo. Para eliminar la incertidumbre asociada con los contratos por horas, en concordancia con los principios de estabilidad laboral establecidos en el Código de Trabajo, también puede haberle brindado acceso a una más amplia de beneficios laborales al obtener contratos a tiempo completo, conforme a las disposiciones del Código que regulan los derechos laborales. Como resumen, la derogación de la Ley de Empleo por Hora en Honduras sí ha tenido un impacto significativo en las relaciones laborales y económicas del país, en concordancia con el marco legal establecido por el Código de Trabajo, y es importante comprender esos cambios y sus implicaciones para promover un equilibrio justo entre los intereses de ambas partes dentro del marco legal existente. Esa es mi parte. Ahora lo dejo con mi compañero Carlos. Gracias, abogada Stephanie. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Eduardo Cuello y vamos a estar viendo lo que son las ventajas y desventajas de lo que es esta derogación de la ley, ¿verdad? Bueno, la protección laboral, la derogación de la ley de empleo por hora elimina abusos de los patronos de garantías de los trabajadores que tengan acceso a la seguridad social, la maternidad y la estabilidad laboral. Ok, eso es una de las ventajas, el cual esta eliminación que eliminó el Congreso, perdón, valga la redundancia, del empleo por hora fue oportuna, ya que había empresarios, ¿verdad? No todos, pero sí había empresarios que estaban tomando el abuso a la violación de los derechos adquiridos ya en nuestro código de trabajo, el cual pues en la mayoría pues no les daban el beneficio de la maternidad, no les daban el beneficio de la estabilidad laboral y estos empresarios, ¿verdad? Se estaban aprovechando de esa oportunidad y habían bastantes despidos en cuanto a las personas que ya estaban de manera, de una forma estable o un contrato estable, permanente. Entonces estas personas estaban pasando de un contrato permanente a un contrato por hora. Y ya eso ya representa una violación a los derechos del trabajador. Entonces, en cumplimiento al Código de Trabajo, la derogación de la ley evita la infracción al Código de Trabajo de Honduras. Se elimina una normativa que restringía derechos laborales. Se busca garantizar que los trabajadores reciban los beneficios y derechos establecidos legalmente. Entonces, con este tipo, aunque el COE en sus apuntes o en sus publicaciones no estuvieron de acuerdo porque a ellos no les conviene, entonces, pero sí la parte obrera celebró, ya que la mayor parte de empleados o definitivamente la mayor parte de población de Honduras se miraba perjudicada por este tipo de leyes que no tenían ningún respaldo. Entonces, podemos ver que uno de los beneficios era el desempleo, el subempleo y los raquíticos salarios que ofrecían los empresarios, ¿verdad? Para algunos, y ahí es donde se daban los abusos. Entonces vemos que el Consejo Hondureño, la empresa privada COE, nos da una estadística en donde el 34.8 de la población total del país representa ese margen de personas que pueden trabajar en Honduras. Significa que de 9.5 o 9.7 millones de habitantes que tiene el país, 2.4 millones de habitantes son subempleados y medio millón de personas en Honduras están desempleados. Entonces, actualmente en el Congreso, hoy en día, el Partido Liberal o los diputados del Partido Liberal ingresaron una moción al Congreso para eh, ya formalizar una nueva ley de empleo por hora, con todas las garantías que establece ya el Código de Trabajo. Sin embargo, la clase obrera se opone porque ellos ya tienen son derechos adquiridos y de una u otra manera esto volvería a violentarse sus derechos en cuanto los derechos ya están prácticamente ya adquiridos, logrados. Entonces, prácticamente esta es una de las ventajas y de las desventajas que tendría este tipo de ley en nuestro país. Lo que busca el Partido Liberal con esa moción al Congreso es reformar el artículo 328 de nuestro Código de Trabajo, en donde establecería las horas de trabajo que estarían laborando estas personas, ¿verdad? Que serían de un mínimo de 16 horas a 32 horas semanales. Y la forma de pago de aguinaldos, decimocuartos y vacaciones sería en base a un promedio devengado en los últimos 6 meses. Entonces, esa es la propuesta que tiene el Partido Liberal o los diputados del Congreso
en esa moción para poder generar una nueva ley de empleo por hora en nuestro país, que nos beneficia. En algunas personas se verían beneficiados, pero en otros, para ellos es desventaja. ¿Por qué? Porque el empresario hoy en día busca su beneficio. Entonces, nuestro código de trabajo debe estar bien robusto y bien protegido para que nuestros trabajadores hondureños no puedan ser violentados sus derechos, ¿verdad? Entonces, eso sería más que todo mi aporte, abogados, y pues los dejo con la abogada Livia para su aporte y las conclusiones a nuestro video. Buenas noches, mi nombre es Livia González y como conclusiones sabemos que esto podría, bueno, pudo implicar cambios en los costos laborales para las empresas y en las relaciones laborales. Los trabajadores ahora están cubiertos por leyes laborales más amplias, lo que podría mejorar su calidad de vida. Como conclusión número uno, la derogación de la ley de empleo por hora en Honduras ha generado preocupación en diversos sectores, ya que esta modalidad de contratación era una opción importante para empresas y trabajadores, especialmente jóvenes en proceso de estudio, como nuestro caso, creo, ¿verdad? Número dos, aunque la directora del Consejo Nacional de Inversiones reconoce que la ley necesitaba reformas, considera que su derogación total no era la mejor solución y aboga por buscar soluciones que favorezcan a la juventud desempleada. Según críticas del Consejo Hondureño, la empresa privada, más de 3.3 millones de personas en Honduras tienen problemas de empleo, lo que destaca la urgencia de generar empleos dignos y estable en el país. La generación de empleo digno y estable es una necesidad compartida tanto por la clase trabajadora como por el sector privado, lo que sugiere que existe un consejo general en la sociedad hondureña sobre la importancia de esta situación. Por último, es importante que el gobierno hondureño busque alternativas para financiar las brechas presupuestarias que no impliquen la emisión excesiva de deuda y que priorice el financiamiento para proyectos de desarrollo a largo plazo y que esto no venga a afectar eh, a los empleados. Esto es todo, esta es nuestra exposición. Un gusto.